Hola, mi nombre es Jesús Espinosa Ciniega. En este video vamos a plasmar un poco de la experiencia que se obtuvo con el aprendizaje de la materia de economía de la empresa. Actualmente estoy cursando maestría en administración de negocios y aunque fue una materia muy enriquecedora, evidentemente tuvimos contratiempos con algunos de los temas porque no todos tuvimos un estudio previo a. Entonces, resumiendo lo que fue la materia en general, comenzamos con la parte de costos de oportunidad. Los costos de oportunidad se refieren a aquellas situaciones que tú tienes que dar a cambio de otras cosas. Es decir, un costo cuando eliges una opción por haber dejado la otra en la puerta. Sin embargo, no necesariamente un costo de oportunidad te representa una pérdida. Muchas veces eso es lo que justamente hay que aprender, que un costo de oportunidad te represente una ganancia. Otro tema importante, otro eje importante que vimos dentro de la materia fue la cuestión de la ley de la oferta y la demanda, en la cual pues se aprende cosas, digo, de lo básico que es la demanda. Sin embargo, se aprenden cosas interesantes, como el saber que la demanda es inversamente proporcional al precio de venta. Es decir, siempre que uno bueno, está vendiendo un producto o un servicio, entre mayor sea la demanda, por lo regular siempre va a tener que bajar el precio. Dentro de estas curvas, siempre para sacar un punto medio, siempre influyen muchos factores, como la expectativa del precio, la publicidad que se le da al producto o al servicio, la población que exista en la zona donde lo estás vendiendo y los clientes potenciales. Esos son factores muy importantes. Otro tema importante que vimos durante el curso fue la parte de la curva de trabajo, que es la curva de trabajo es aquella que está directamente relacionada al trabajo y al capital. Es decir, una funciona con respecto a la otra. Un ejemplo, por ejemplo, de la curva de trabajo se puede considerar, digo, para entenderlo un poquito más práctico, es cuando en una fábrica o en una empresa tú tienes contratados 7 empleados y tienes una producción de 10 y sabes tú que la maquinaria que tienes ahí te va a dar un tope para 10 empleados y que te va a dar una producción máxima de 15. Entonces, si tú tienes 10 empleados, lógicamente vas a tener la producción total. Pero en el momento en que tú tengas 16 empleados, automáticamente la producción sigue siendo la misma, que es el tope de lo que produce la maquinaria de la fábrica o de la empresa. Pero el problema es que tienes un gasto innecesario en lo que es mano de obra. Otra de las partes importantes que vimos durante el curso fue la parte de la competencia perfecta y el monopolio. Esto es un tema muy importante en lo que es México en la actualidad, porque México carece mucho de legalidad en este tipo de detalles. No hay una ley, bueno, las hay, pero no necesariamente se aplican en la cuestión de monopolios y demás. Pero la competencia perfecta define aquellas situaciones en donde tú tienes un producto, en donde se puede decir que empiezas de cero y que la competencia está entre 4, 5, 6 empresas o en 1000 empresas las que sean, y todo mundo empieza a ofrecer el mejor servicio al mejor precio. Entonces, lógicamente, pues, a los consumidores se les da lo mejor que pueda haber. Y cuando es un monopolio, o sea, es totalmente lo opuesto a una competencia, a una industria de perfecta competencia, porque pues al final, digo, como su nombre lo dice, no hay competencia, ¿no? Entonces eso automáticamente provoca que si tú tienes el monopolio, tú puedas poner el precio que tú quieres dar a los clientes y que los clientes, si quieren consumir el producto, pues se tienen que acoplar a ti, no tú a los clientes, que por lo regular debe ser al revés. De los últimos temas que vimos, es muy importante considerar la simetría de la información y la información que se maneja dentro de las empresas. Cuando hay una información adecuada y que tiene y que hay una correcta comunicación dentro de la empresa, automáticamente la empresa siempre va a tener una economía más fructífera, o lo que fuera un país, o en el caso que quisiéramos poner. Cuando es divergente la información, pues automáticamente empieza a haber conflictos, porque no todo el mundo tiene las mismas facultades o los mismos valores en las manos para poder determinar qué hacer y qué no hacer. Eh, Dentro de la asimetría de la información se encuentran dos ejes muy importantes, que es la selección adversa y los daños morales. O sea, cualquiera de los dos representan a lo mismo.
Pero al final, la selección adversa es cuando de repente hay mucha especulación en el mercado con respecto a un nuevo producto o a un cambio dentro de un director general o alguna situación por el estilo, y que automáticamente representa cambios dentro de lo que es la sociedad, dentro de lo que es la economía global. Y entonces, por lo tanto, uno como tal tiene una idea de que si van a cambiar de director general y el director general es excelente, pues evidentemente las acciones van a subir de precio, ¿no? Y no necesariamente es así, porque muchas veces se especula el cambio de personas que están al mando o el cambio de productos. Y la otra cuestión es la cuestión de daños morales, que es cuando uno actúa con ventaja con respecto a la otra persona. Directamente está enfocado en cuando tú tienes el conocimiento de algo y la otra persona no lo tiene, entonces tú le dices, ¿sabes qué? Es que esto te va a costar 10, sabiendo tú en el fondo que a lo mejor te cuesta 2, pero le estás abusando de su desconocimiento como tal. Cerramos la materia con la parte de la macroeconomía, que es pues, muy fundamental y al final está relacionado con todo lo que se vio previo en el curso. La macroeconomía, como tal, son los grandes factores o los números que ven los grandes montos económicos que existen dentro del mercado general o dentro de un país o dentro de una situación similar. Dentro de la macroeconomía, las cosas más importantes está, por ejemplo, el PIB, la tasa de desempleo, la inflación, y al final se da uno cuenta que todas están relacionadas entre sí, o sea, no hay una independiente de otra, sino que todas tienen alguna liga. Ejemplo, el PIB está directamente relacionado con la producción de un país, en este caso. Y si la producción de un país está en ese momento baja, por lo que sea, o sea, si ya sea fenómenos naturales o sea un mal gobierno, si el PIB está bajo, automáticamente el país tiene una economía de mala calidad, empieza a generar desempleo, y si se genera desempleo, pues automáticamente la inflación va a incrementar. Y si se incrementa la inflación y no hay desempleo, pues entonces empieza a ser se empieza como a potencializar el problema, ¿no? Entonces, como todos van de la mano, es muy importante que en este caso los gobiernos tomen iniciativas importantes como darle trabajo a la gente o generar fuentes de empleo para la gente, la educación y sobre todo mucho la gobernabilidad. Es muy importante eso en los países, ¿no? O sea, muchas veces puede haber muy buenas ideas, pero la gobernabilidad provoca que no siempre se lleven a cabo por decisiones de diferente índole que no tengan que ver directamente con la idea que quizás esté plasmada en una constitución o en alguna otra situación. Por ejemplo, tú como gobierno, si no checas, si no le pones atención a los monopolios que tienes en el país, que no cheques la atención que a lo mejor el precio del teléfono esté carísimo, pues evidentemente a toda tu población le va a pegar y quizá no sea posible que estés pagando lo mismo por medio kilo de tortillas que por un minuto de llamada celular, ¿no? Entonces todo eso es muy importante que el gobierno lo revise y que deje de haber pactos al final, digo, en el caso de México, sin embargo, eso es parte como de la macroeconomía. Y con eso se cierra, y la verdad es que pues, muy agradecido con el curso, fue muy buen curso, deja muy buen sabor de boca. Para los que a lo mejor tenemos poco escaso de conocimiento de la economía, esto te aclara muchas de las situaciones que de repente pasan en las empresas y de lo que de repente pasa en los países. Y gracias.